Bueno, yo le doy a grabar. Hasiko gara? Bueno, pues vamos a empezar. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchísimas gracias por llenar así la sala. Estamos muy felices. Bueno, pues bienvenidas a esta 9ª edición del ciclo del programa Mujeres Creadoras que hacemos desde Fundación IPES en colaboración y alianza y gracias a el INAI, Instituto Navarro para la Igualdad, que tenemos que agradecer este programa porque en estos 9 años hemos podido generar espacios de discusión y de debate con artistas, con pensadoras, con activistas y consideramos que está siendo un programa que está irradiando pues mucho discurso, ¿no? Y mucha posibilidad de escuchar a mujeres interesantes. Aparte de todo esto, también al INAI siempre desde IPES le tenemos que agradecer la posibilidad en formato de ayuda económica y de apoyo institucional para la pervivencia del Centro de Documentación Biblioteca de Mujeres Silvia Fernández Viguera, que tenemos en IPES, que es esa joya de biblioteca que muchas de aquí conocéis. Y bueno, pues antes de dar apertura precisamente a esta mesa de debate para la que tenemos a estas fantásticas directoras, le voy a dar paso a Patricia Abad, del Instituto Navarro, la directora del Instituto Navarro para la Igualdad, pero también voy a aprovechar para darte las gracias, Patricia, a ti, a Edurne Jauregui, a Katy Goicoechea, a Xabi Soto, en definitiva, al equipo humano del INAI por la libertad que nos da a la hora de configurar este programa, por el apoyo y por la bondad a la hora de establecer esta comunicación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nerea. Arratsaldeon, buenas tardes. Ongi etorri, gracias a todas por venir, ¿no? Por acercaros esta tarde, además fresquita, a esta nueva edición de Mujeres Creadoras que organiza, como decía Nerea, ¿no? Fundación IPES en colaboración y alianza, desde luego que sí, con el Instituto Navarro para la Igualdad. Queríamos agradecer especialmente a la Fundación IPES, que como decimos es una aliada imprescindible para nosotras, en mi nombre, en nombre del INAI, de todas las personas que trabajamos en el INAI, porque el trabajo de IPES es muy valioso pues para tareas que compartimos, ¿no? Incorporar el enfoque de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres, aportar presencia y referentes mujeres y feministas también, es una estrategia que necesitamos pues, impulsar con todas las fuerzas y en la que desde luego compartimos esta tarea con IPES y les damos las gracias por ello. En Navarra, como sabéis, además tenemos un movimiento feminista, unos colectivos feministas muy potentes que han permitido con su exigencia y su demanda que tengamos unas políticas públicas de igualdad que nos permiten además trabajar en colaboración con entidades sociales y llegar más a fondo, ¿no? A intentar transformar esta estructura social que en parte mucho nos pesa, ¿no? Un buen ejemplo de todo esto, de esta colaboración entre parte de gobierno también y entidades sociales, es este programa de Mujeres Creadoras que viene de muy lejos. La incorporación del INAI a participar con IPES es más reciente, como decía Nerea, sobre todo con la Centro de Documentación Biblioteca de Mujeres Silvia Fernández Viguera, pero el trabajo de IPES con la muestra de cine y mujeres viene de muy largo y es un elemento además esencial en esta ciudad, en Navarra en general, creo yo, y que contribuye también a visibilizar todas estas mujeres referentes creadoras en las artes que nos hacen falta, ¿no? Y también para las futuras chavalas que anden por ahí y que tengan que tener miradas hacia las que referirse. Os animo a lo de la biblioteca, a acudir a la biblioteca, yo creo que todas habéis estado, pero si hay alguna por ahí despistada que se acerque porque realmente merece la pena ese tesoro que tenemos ahí ubicado y que nos da tantas oportunidades de seguir conociendo, ¿no? y sabiendo muchas cosas más. Agradecer especialmente a Begoña Rondo, a Maya Zufía y a Nerea Madariaga lo mismo, ¿no? Por el cuidado y el cariño que le ponen a todo y por invitarnos a participar en este ciclo que para nosotras es un lujo porque estar aquí con estas mujeres pues, es una maravilla y un orgullo, ¿no? En buena parte todas las películas, ¿no? Que están dirigidas por mujeres, en muchas de ellas quería decir, se denuncian cuestiones que nos interesan y que nos apelan a todas, ¿no? La exclusión e invisibilidad de las mujeres en todos los ámbitos, la violencia machista, la feminización de la pobreza, las dificultades de los cuidados, cómo impactan en los cuerpos de las mujeres,
También a través de estos trabajos conocemos miradas muy diferentes, mujeres sabias, mujeres que vienen de otras culturas, mujeres diversas en realidad, como somos todas las mujeres, que desde distintos espacios están sosteniendo y moviendo el mundo. El cine es una herramienta de transformación social clara, sirve para remover conciencias, para deconstruir estereotipos, prejuicios y para, en definitiva, pues conseguir unas sociedades más igualitarias, desde luego, para todas y para todos. Dar a conocer las aportaciones de las mujeres a la cultura es esencial y además significa educar en igualdad a niñas y niños también y a toda la sociedad. Hoy tenemos este placer tan grande de contar con estas 4 directoras que nos van a hablar de sus trabajos, de los temas que tratan, de cómo se mueven en este ámbito otro masculinizado, diseñado y creado por hombres, pero en el que las mujeres en un principio han estado en general en los márgenes, pero que claramente ya, aquí tenemos 4 ejemplos claros, ocupando el centro ya con arte y con sabiduría, ¿no? Y que está conquistándose ese centro también. Para acabar, me gustaría en especial mostrar el agradecimiento en nombre del Instituto Navarro para la Igualdad a Estíbaliz, Itxaso, Jaione y a Lauda por incorporar en el cine esta necesaria mirada y bueno, por acudir esta tarde a Pamplona, a Iruña, a compartir vuestras experiencias con nosotras y con nosotros. Así que estamos ya, yo creo, todas impacientes por escucharos. Eskerrik asko guztioi. Nos juntamos ahora un poco más. Se me ha pasado la silla. Caramelos. Esto, bueno, ¿os vais a apañar con el? Sí, yo creo que vamos a compartir. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por el bello discurso. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar este debate. Yo la verdad es que, aunque soy muy redundante con el tema de los agradecimientos y los aplausos, me parece que es un lujo increíble tener a Estíbaliz Urresola, Itxaso Arana, Jaione Camborda y a Lauda Ruiz de Azúa, que además son mujeres requeridas por muchos lugares, que están entre manos de muchos proyectos y que hayan tenido el detalle y la bondad de venir aquí un jueves a Iruña, merece un aplauso atronador. No me detendré en presentaciones demasiado largas, en parte porque no me suele gustar hacer presentaciones como demasiado curriculares o wikipediescas. Iré destacando algunas cosas y en parte también porque, por supuesto, sé que las conocéis y las admiráis, ¿no? Tanto como yo. En todo caso, Estíbaliz, empezando por mi derecha, mi amiga Esti, a la que ya considero, bueno, es mi amiga, que ya hemos podido tener, le decía antes, 4 veces aquí en Iruña en los últimos tiempos y ojalá hubiera otras 4, 6 o 18 más. Por centrarnos en lo más reciente, bueno, sabéis que ha dirigido cortos como Adri, como Cuerdas, que estuvo nominado a los Goya y que ganó un premio Forqué, pero que en 2023 dirigió, escribió esa absoluta belleza que es 20.000 especies de abejas, una película que de alguna manera ha transformado a tantas personas, ¿no? Y que nos ha dejado un pozo de bondad y de futuro posible y de horizonte, ¿no? Yo creo que es el tipo de cine que hace que el arte cinematográfico se eleve como posibilidad de transformación, ¿no? No diré ahora los 125, el pergamino de premios que tiene la película, porque luego tengo una pregunta sobre los premios, no por otra cosa, luego los nombraremos. Entonces, arratsaldeon Esti. Arratsaldeon, guztioi. Itxaso Arana, Tafallesa, Navarra, es decir, que todavía la tenéis que querer hoy más esta tarde, compañera. Actriz, directora de cine, guionista también. Como actriz, pues bueno, la hemos visto en películas además que nos gustan mucho, ¿no? Como La Reconquista o La Virgen de Agosto, que es una película que particularmente adoro, en la que además participó en el guión. Tenéis que venir a verla, La Voluntaria.
en series como las de La última fila, aunque ahí diré que tú fuiste la cosa que más me gustó de esa serie. Primera maldad de la tarde. Bueno, intentaré no decir muchas más. Pero creo que hay que dar otro aplauso, venga ya este y luego el último, ¿vale? Pero es que viene de Cannes, de ganar con Volveréis el premio a la mejor película europea de la quincena de realizadores de Cannes, que no es cualquier cosa. Así que, por favor, un sorionak. Y además de eso, una faceta suya que yo admiro muchísimo porque además conozco a otra de las cofundadoras y dramaturgas, que es Violeta Gil. Junto con Violeta Gil y Celso Jiménez funda la compañía La Tristura en 2004, una compañía de teatro que yo creo que tiene unos principios co-creadores y de entendimiento de la creación artística que me parecen, aparte de enraizados en lo colectivo, pues interesantísimos, ¿no? De hecho, este año estuve en Madrid viendo Así hablábamos. Me están llamando, bueno. Y me encantó. Era un ejercicio, bueno, una obra teatral a partir de textos de la maravillosa Carmen Martín Gaite, ¿no? Jaione Camborda, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, Jaione tiene una formación que me ha llamado la atención porque te has formado en Praga, en Múnich. Tienes una formación en diferentes sitios de Europa. Bueno, directora de cortometrajes como Lilith, Nimbo y Rápadas Vestas, también directora del largometraje Arima, que recibió el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, premio a mejor película en la sección Scanner del Festival Márgenes. Y en 2023 dirige la que para mí es una de las mejores películas de ese año, Ocorno, que se lo decía antes, ¿no? Que la había vuelto a ver y que es una película, no sé cómo calificarla, milagrosa, en tiempos donde el ruido, lo trepidante y el entendimiento de qué es el ritmo y la saturación de imágenes nos aturde por completo. Llegar a Ocorno, que es una película con muy poco diálogo, con muy poco movimiento de cámara, y poder construir una película que habla de mujeres solas, mujeres que se ayudan estando solas y donde cómo el embarazo determina la vida de las mujeres para tenerlo o para no llevarlo a término, y que es una joya absoluta. Lo mencionaremos después, pero esa película ganó la Concha de Oro a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y tendría que haber ganado pues, un Oscar o a saber cuántas cosas más. Y por último, y con especial ilusión, también presento a Lauder Ruiz de Azúa, a quien conozco desde hace muchos años. Ambas fuimos estudiantes en la misma promoción de la Escuela de Cine de Madrid, en la CAM. Es evidente, ya veis, quién ha llegado lejos en este medio. No era para mí, no pasa nada. Aquí me tenéis dando la turra cultural, todo bien. Pero sí que es cierto que, aunque ahora no es el debate, si una tenía una mínima intuición de quién podía, de esas personas que llegamos en primero de dirección a aquella escuela y que al final solo íbamos a poder llegar 6 al final, ¿no? En esa especie de extraña competición antipedagógica que proponía esa escuela. Yo desde el principio dije, va, esta tía tiene talento, y esta tía, de aquí a no sé cuánto tiempo, veremos largometrajes suyos, y así fue. Aparte de otras cosas que ha hecho, pues en 2022 aparece Cinco lobitos, una película maravillosa, una película emocionante y una película que ponía, bueno, en el centro del relato, irradiando el relato, el tema de cómo cuidamos, cómo somos cuidadas, de qué manera establecemos los afectos y la soledad que habitamos a veces cuando nos pasan cosas que deberían hacernos felices. Es una película también que ganó muchos premios, pero insisto, eso lo contaremos después. Y bueno, también decir que Alauda, aparte de haber dirigido el largometraje Eres tú, ha terminado hace poco la serie Querer, que esperemos que podamos ver pronto.
y nos ha anunciado hace no mucho en sus redes sociales pues que ya tiene su siguiente proyecto de largometraje, con lo cual estamos felicísimas, que titula Los Domingos, y bueno, toda la suerte del mundo para ese próximo proyecto, ¿no? Y bueno, pues esto en cuanto a las presentaciones, y ahora empezamos el debate. Si nombráramos o nos centráramos solamente en el panorama estatal de directoras, podríamos decir y nombrar directoras que en los últimos años están, desde mi punto de vista, cambiando un paradigma, ¿no? Podríamos hablar de Elena Martín Jimeno, de Pilar Palomero, de Elena López Riera, de Arantxa Echeverría, de Paula Ortiz, de Celia Rico, de Nelly Reguera, de Andrea Jaurrieta, Elena Trapé, Belén Funes, Lucía Alemán, Clara Rodríguez, Julia de Paz, Ainhoa Rodríguez y quizá en una generación un poco anterior, Isabel Coixet, Liliana Torres, Beatriz Sanchís, pero todas cineastas que para mí lo que las une no es que sean mujeres simplemente, que ya es mucho, sino la elaboración o el entender el cine como una herramienta política también, aparte de artística, ¿no? Y política me refiero en dónde colocamos la mirada y cómo miramos determinadas cuestiones que nos atraviesan. La primera pregunta en ese sentido iría por ahí, si efectivamente os sentís y os reconocéis parte de esta generación o de este movimiento o de esta forma de hacer cine, si os sentís en ese sentido hermanadas artísticamente las unas con las otras, partiendo de vuestras diferencias, y cómo valoráis este presente en ese sentido. No sé quién se quiere arrancar. Esto sabía. Bueno. No sé, por empezar por algún sitio que esto, como es un encuentro y un debate, seguro se va completando y enriqueciendo, pero yo creo que al final todas pienso que estamos de acuerdo en decir que no hemos tenido referentes, no solo como directoras, sino también como personajes con quienes identificarnos, ¿no?, en la pantalla, mientras íbamos creciendo y como transitando por todos los ritos de paso, a las distintas etapas, edades, y a lo mejor deudoras de ese legado de una forma inconsciente, porque no sé hasta qué punto es como premeditado y consciente desde el principio. En mi caso, siempre ha habido, o sea, todos los personajes protagonistas de los trabajos que he hecho eran niñas o mujeres y finalmente en los últimos trabajos también mujeres mayores, que justo además tienen, están infrarrepresentadísimas también en el cine. Igual al principio empiezo haciéndolo de una forma más inconsciente, porque es desde el lugar que ocupo, desde donde me proyecto también de alguna forma, pero luego en el caminar y en el ir dándote cuenta que no estás caminando sola, que también están... Entonces empiezas a tomar conciencia de ello y empiezas a también trabajar en ello de una forma más consciente, para crear retratos de mujeres más complejos, más completos, menos idealizados, más reales, más protagónicos, ¿no? Y como entidades y con agencia propia. Y eso, o sea, creo que es algo como que empiezas haciéndolo como muy, ¿no? Porque cuando estás empezando, además no te sientes parte de nada, solo te sientes como peleando contra las estructuras para poder hacer, y de repente cuando llega un momento y te das cuenta, estoy haciendo, es como un bebé, imagino, ¿no? Cuando empieza a caminar solo y al principio, y de repente, ¿no?, se da cuenta que está caminando solo y mira a todas partes como, ¿me están mirando? O sea, estoy andando. Y entonces ahí empiezas a ver también lo que hacen las demás. Y te empiezas porque creo que tengo la suerte de pertenecer a este momento en el que es como un auge general, ¿no? Que igual hace 10 añitos de nada, no las que estaban ahí en ese momento, aunque miraran alrededor no veían tanto como lo que yo puedo ver. Y eso es un privilegio que creo que me alimenta también y me ayuda a seguir imaginando más y más, ¿no? Como entradilla.
Bueno, nada, lo primero, Jo, gracias por la invitación, además aquí en casa, o sea que es súper privilegio, me siento además súper honrada de formar parte de este Dream Team, qué suerte. No, desde luego, ¿no? Yo creo que ya solo, es que cuando has empezado a responder he dicho, es que ya solo tener referentes y al final yo creo que sí, que una empieza muy sola, creo que el mundo creativo tiene que pasar por un montón de rupturas, de prejuicios, de la propia capacidad de una. Creo que, que muchas veces nacemos y aprendemos un montón de ideas preconcebidas de nuestra propia, ¿no?, capacidad de liderazgo, de sentirnos posibles, ¿no? Yo misma, habiendo nacido en un pueblo sin gente que se dedica al arte alrededor, ya solo la posibilidad de estar en esta mesa, haber dirigido una película, es que me parece una marcianada todavía, ¿no? Y creo que hubiera sido imposible si en el camino no hubiera tenido un montón de mujeres que me han tendido la mano, ¿no? Todavía falta muchísimo. Siempre que viajamos fuera o cuando te hacen preguntas… Espera, voy a mirar hacia el centro porque es rarísimo esto. Siempre te preguntan, Jo, ¿y te sientes parte de este movimiento? Y digo, quizá todavía me gustaría sentirme más parte. Creo que a veces cuando nos invitan a mesas así decimos… Es una sensación un poco ambivalente, ¿no? Qué pena que todavía haya que hacer mesas así, entendedme, como que tengamos que ser mujeres y no hablar directamente de la creación, ¿no? Y estar diciendo las mujeres en el cine y todo esto, y al mismo tiempo qué gozo, qué gusto y qué necesario todavía, ¿no?, poder generar estas constelaciones, ¿no?, entre mujeres y estas inspiraciones, ¿no? Entonces, nada, pues sí, que sigamos siendo referentes. A mí lo que más ilusión me hace es en un debate de la peli que vengan nuevas cineastas, estudiantes y te digan, Jo, me has inspirado, me ha apetecido hacer cine, me siento posible, lo veo más cerca. Creo que no hay nada más hermoso, ¿no? Sí, a ver, no se puede añadir mucho, ¿no?, a lo que han dicho. Quizás sí una sensación de que así como normalmente los movimientos siempre han sido muy territoriales habitualmente, ¿no?, en este caso creo que es algo que es global, ¿no?, que es un sentimiento de unión más allá de cualquier frontera, ¿no?, y que nos sentimos unidas con todo este movimiento a nivel global, ¿no? Y yo creo que también muy sedientas, ¿no?, como espectadoras incluso también, o cineastas que quieren inspirarse de observar películas hechas por otras mujeres en nuestras latitudes o en otras latitudes, porque de alguna manera estamos en ese momento, como un poco decía ella, casi como viéndonos en el espejo casi por primera vez, ¿no?, que tenemos como pequeños o pocas pero grandes aportaciones en la historia del cine de mujeres, pero es ahora cuando recién estamos como realmente explorando, ¿no?, todas a la vez. Y en ese sentido también me parece como lógico que en ese sentido pues haya ciertas temáticas que se están, digamos, poniendo sobre la mesa más, ¿no?, porque de alguna manera también nos está sirviendo como reflexión, ¿no?, entender cómo esos momentos concretos que se están retratando en estos momentos como lugar de inicio, ¿no?, como pistoletazo de salida, tiene que ver con momentos que para la mujer son especialmente importantes, violentos, bueno, intensos, ¿no?, y como pueden ser, por ejemplo, la adolescencia, que creo que hacia la mujer hay algo ahí muy fuerte, ¿no?, que sucede y que ha sucedido en nuestra generación también, y la parte un poco pues de la maternidad, que también se está explorando muchísimo, ¿no?, qué significa eso para nosotras, y es un lugar tan fértil y tan llevado a la primera persona, ¿no?, que por fin estamos como entendiéndolo desde ahí, ¿no?, de lo experiencial, ¿no?, que es lo que posiblemente lo diferencie. O sea, yo creo que un hombre puede hacer personajes femeninos muy valiosos siempre y cuando entienda que es un personaje femenino desde dónde lo está mirando, ¿no? Y yo creo que lo que estamos aportando es que lo estamos mirando desde la propia experiencia, ¿no? Y en ese sentido es como muy rico poder compartir, y yo creo que la resistencia también, ¿no? Sabemos que todas nuestras compañeras han luchado tanto como nosotras para poder hacer cine, para poder hacer arte, y eso nos une, al final la resistencia une, ¿no? Y sabemos que hemos luchado todas y nos tenemos también ese respeto de luchadoras un poco, ¿no? Y bueno, es algo creo que compartido, sí.
Yo, comentabas sobre sentirse hermanada, y yo creo que me siento hermanada, más allá de personajes femeninos, de temáticas, como la toma de conciencia. Yo, por ejemplo, recuerdo como, bueno, Nerea ha comentado que estudiamos juntas cine hace ya unos años, y yo creo que entonces yo no sentía, evidentemente no había pasado el Me Too, no habían pasado muchas cosas, ¿no? Era otro momento, y yo creo que nos sentía como más francotiradores, como más solitarias, o sea, que igual percibíamos que había ciertas miradas que se nos imponían, ciertas cosas, ¿no? Ciertas extrañezas con lo que igual nosotras queríamos explorar y como que no nos respondía el entorno, pero mucho más en solitario. Y yo ahora sí me siento como hermanada, o tengo esa sensación un poco de hermandad, de colectivo, de pertenecer a algo o de conexión, en el sentido de que yo creo que sí que había una toma de conciencia de que había había una falta de representación de determinadas miradas, de que estaba pasando otra cosa, de que todo esto tiene muchas consecuencias que todas habéis comentado, ¿no? Y para mí ese sí es la sensación de hermandad, que somos todas más conscientes. La grabadora de juguete, por favor. Y retomando algo que habéis mencionado algunas, que es las temáticas, ¿no? Que yo creo que ahí puede estar un poco el quid de la cuestión, ¿no? En gran medida. Porque todas estas películas de directoras que he citado, incluidas las vuestras, están contadas desde el punto de vista de personajes femeninos y sin complacencia, incluso podría decir que escarbando incómodamente en muchas cuestiones, ¿no? Podríamos hablar del deseo en Criatura, podríamos hablar de los cuidados en la última película de Celia Rico, de la hermandad, la hijidad, que también están en vuestras películas, ¿no? El Cinco Lobitos no deja de ser precisamente una exploración sobre eso, ¿no? En el caso de, y también está el duelo, y también están los cuidados. 20.000 especies de abejas es un viaje de una madre y una hija que se encuentran y todo lo que ocurre en ese proceso, ¿no? Y por supuesto está la infancia trans, la reflexión sobre respetar las identidades de los otros, sean niñas o no, o sean adultas. Las chicas están bien, que es una película fascinante en su juego metacinematográfico, ¿no? Y que donde esa frontera entre personas y personajes está difuminada, ¿no? Voluntariamente difuminada, ¿no? Y donde había un hablar de la propia creación, pero donde también estaban el duelo, ¿no? El duelo todavía no cerrado, y donde estaba el amor todavía no empezado, ¿no? Y donde estaban todos esos personajes como habitando diferentes estados de desasosiego que al final de esos días en el campo de alguna forma cicatrizaban, ¿no? Y Ocorno, lo he dicho hace un momento en esta declaración de amor a esta película, a las 4 películas me encantan, ¿no? Pero estaba esta historia, esto tan importante que he dicho, ¿no? Que es que... Y luego tengo una pregunta sobre la masculinidad, aquí no os vais a librar, ¿eh? Hablaremos de hombres también. Pero para mí, un poco, digamos que es eso, es temas que no nos hemos inventado ahora, que son propios de la historia del arte desde los principios, pero que ahora yo siento que esto está ocurriendo en literatura y esto está pasando ahora en cine, que es decir, que las creadoras deciden dónde y de qué manera ponen el foco, ¿no? Y se rompen de alguna forma, como creo que ha dicho, no sé si Esti, como sin, no sé cómo lo has dicho, sin complacencia, o cómo has dicho en un momento dado, es que no sé quién lo ha dicho. Sí, ¿no? Como mirar las cosas desde un lugar... ¿Qué has dicho? Sin idealizar. Eso, gracias, es que no me salía la palabra, sin idealización, ¿no? Y ya no solo sin idealización, sino posiblemente con una voluntad incluso de crear personajes que sean incómodos. La protagonista de Cinco Lobitos no es precisamente una protagonista que caiga bien a la espectadora, y ya no te digo a lo mejor a los espectadores, ¿no? Porque está como ceñuda y enfadada todo el rato y como, ¿no? Deshabitada, ¿no? Y esto, ¿a dónde me lleva?
a preguntaros si esa pulsión por saber qué es lo que queréis contar, qué es lo que necesitáis contar, es al final lo que os mueve a vosotras, entiendo, para iniciar este agotador y lento proceso, ¿no?, de llegar a hacer una película, ¿no? Y supongo que ahí está un poco como lo irrenunciable, ¿no?, de querer ser artista, ¿no?, en definitiva, de dónde queremos ahondar, ¿no?, sobre los temas y sobre a qué no estáis dispuestas a renunciar o dónde os parece que hay que seguir escarbando en vuestros casos concretos, ¿eh? Por favor, son buenas preguntas, ¿no? Bueno, pienso que o debería de ser así, o la mayoría de los relatos nacen de una necesidad, ¿no?, de expresar algo que te inquieta. Que yo, en mi caso, me ha ocurrido con 5 lobitos y me ha vuelto a ocurrir con Querer, con la serie que comentabas, que trata un tema de consentimiento sexual, además. Y tiene que ver con preguntas de difícil respuesta o preguntas con una respuesta compleja. Y claro, el hecho de explorar terrenos con otro prisma trae eso, ¿no? Te trae un poco o sea, no tienes certezas, no tienes lugares comunes a los que agarrarte, ¿no? Y hay algo de búsqueda, de explorar, de que aparezcan otras cosas que es muy interesante, ¿no? Y en 5 lobitos parte del viaje pues fue ese, por ejemplo, ¿no? Es verdad que empieza a raíz de una necesidad de expresar y de explorar sobre mi propia maternidad y lo compleja que me había parecido la experiencia, pero luego ese diálogo con uno mismo, también con lo social, ¿no?, porque nadie es una isla, ¿no?, todos nos parte de algo, me empieza a llevar a hablar de los cuidados, a hablar de otras cosas y me encuentro pues, bueno, con una serie de preguntas que me resultaban muy incómodas e incluso a mí me costaba responder, ¿no?, sobre, pues, desde mitos de la maternidad, desde lo que nos dejan nuestros padres, de cosas de ese tipo, ¿no?, y que podían resultar incómodas. Y sobre los personajes femeninos incómodos o que caen mal, es verdad, yo esto sí lo he escuchado, sí lo he vivido, ¿no? Incluso lo he comentado una vez con Laia Costa, porque ella también ha hecho personajes muchas veces antipáticos, ¿no? Y es como que siempre genera más miedo en el lado de producción o de financiación el personaje femenino antipático que el masculino, ¿no? Sí. Igual por esta, bueno, esta coraza que nos pone de tener que agradar, de tener que complacer, de que no va a empatizar el otro, ¿no? Yo siempre lo defendí mucho en el sentido de que yo pienso que si tú entiendes al personaje no es tan importante que te caiga bien o mal, ¿no? Y intenté defenderlo desde ahí. Pero sí que es verdad que había un poco ese prejuicio con el personaje. No sé, pienso que de alguna manera como cineasta siempre estás haciendo la misma película, ¿no? Como desde los inicios hasta el final, lo que pasa que va como madurando, ¿no?, contigo, pero de alguna manera no importa las historias, dónde lo ruedes, qué forma al final le des, que obviamente eso sí que narra, ¿no?, pero al final lo que un poco va a expresar es tu forma de estar en el mundo, ¿no?, y de comprender el mundo, de comprender la muerte, la vida, las relaciones, la naturaleza. Y en ese sentido pienso que ahora ha empezado, ¿no?, una generación de cineastas que seguirá explorando y que tienen la mayoría una perspectiva feminista, pero que de alguna manera también eso, ¿no?, llega un momento que ahora estamos igual en una necesidad más de alguna manera ponernos sobre la mesa, ¿no? Es decir, somos mujeres y aparte no solo somos mujeres, es que queremos explorar lo inexplorado, ¿no? Pero creo que en algún momento también, digamos, nuestras temáticas van a poder fluir. Lo que pasa es que el feminismo nos va a acompañar siempre porque al final forma parte de nuestra mirada, ¿no?, al mundo. Creo que eso es ya inquebrantable. Entonces, bueno, no sé hacia dónde nos llevarán, pero entiendo que igual las temáticas se irán expandiendo y nosotras encontraremos como mucha libertad de historias que obviamente estarán miradas desde esa perspectiva también, ¿no? Sí, no, yo últimamente escucho que hay mucho debate, ¿no?, incluso entre las mujeres creadoras, cineastas, en esto de por qué siempre las mujeres hacemos películas sobre mujeres en una casita de campo, ¿no? Ya sé, en mi caso es casi clichesco, o sea, que lo digo como con todas las de la ley, pero en un sentido, ¿no?, ha habido todo un cine como rural, de mujeres, intimista, ¿no?
Y es una pregunta que yo también me hago, ¿no? Creo que en realidad hay un déficit brutal a la hora de contarnos. Creo que también necesitamos el cine y el arte para entendernos a nosotras mismas. A veces tratamos de temas autobiográficos y después pues viajas más lejos, ¿no? Creo que no nos quedamos solo ahí, pero que todavía tenemos como mucho déficit histórico, ¿no? Y que tenemos todo el derecho del mundo a hacer películas como nos dé la gana. Después, ¿no? Andrea Jaurrieta, que también es una cineasta navarra, ahora está como reivindicando mucho, ¿no? Que ya tiene ahora en cartel una peli que tiene pues un tinte un poco de western. Sí, es una temática pues muy feminista, por supuesto, pero ¿no? Como que siempre parece que nos quedamos en presupuestos más pequeñitos, ¿no? Y nos quedamos más quizá dentro de la casa. Celia Rico, bueno, un montón de cineastas, amigas que me encantan sus pelis, ¿no? Pero que a veces nos quedamos todavía dentro. Yo, en ese sentido, reivindico que nos podemos relajar, que podemos hablar de lo que nos dé la gana y que va un poco por, o sea, que ya no es que seamos mujeres o hombres o lo que sea, sino que en el fondo, ¿no? Cada una tiene su pulsión creativa y creo que en este caso, pues es que, por ejemplo, con mi peli, todavía que haya un grupo de mujeres que se entienda, que comparta vulnerabilidades y que sean felices juntas, es revolucionario. O sea, que todavía representar un grupo de, en este sentido además, actrices que se entienden, que se hacen bien, ¿no? Todavía no es tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, que un poco de tiempo. Sí, totalmente. Yo también lo he oído muchas veces, lo de, bueno, ya estamos otra película más de mujeres hablando desde lo rural y tal, y digo, jolín, pero si llevamos 300 años haciendo películas de hombres en ciudades, todavía no lo hemos reparado eso, o sea, ¿por qué se cansan tan rápido, no? Y sí, claro, hay todavía, y encuentro que a lo mejor, pero me pregunto, porque es verdad que hay como ese denominador común que en parte seguro también responde a, bueno, pues seguro a muchos niveles, ¿no? Por una parte está el económico y de cómo es evidente y comprobable que accedemos a presupuestos menores para hacer nuestras películas y eso ya también modifica la forma en la que podemos pensarlas. En segundo lugar, también igual está el componente psíquico al que también aludías tú al principio, ¿no? Pero es que cómo yo voy a ver si no. O sea, yo la primera vez que empecé a pensar en cuánto podía valer mi película es como que me vine abajo totalmente, decir, ¿cómo vamos a ser capaces de levantar esta financiación, ¿no? O sea, como si fuera imposible para mí o fuera yo merecedora de poder disponer de un presupuesto que parece que es una película pequeña en mi caso, pero hay no sé cuántos mil niños, 300 localizaciones, parece que no, pero está todo rodado en un montón de sitios de Euskal Herria, abejas, fundiciones, o sea, parece una película pequeña en papel, pero te pones a desglosar y dices, wow. Y digo, y luego está otra cuestión que creo que tiene que ver con lo que decías, Jaione, de que son como temas generacionales que seguro que nos están atravesando a todas porque hay algo de salir del pueblo pequeño de donde tú has nacido y donde no tenías referentes y vas a la ciudad a probarte, a aventurarte y luego vuelves a casa y te miras en el espejo de quién eras y de quienes has dejado ahí, de quienes te habían imaginado siendo de una forma y de repente tú has hecho como un gesto, un aventurarte, a probarte a ser no aquello que habían otros soñado por ti, sino a lo que tú soñabas para ti. Y entonces vuelves y te miras en el espejo y por eso yo creo que a todas también nos está interpelando constantemente esta vuelta a casa, porque tiene algo que ver con reivindicarte en eso, ¿no? Y que no sea solo como meter el piececito en el río y luego ¡ah! Y salir, sino no, y voy a cruzar el río, pero ese testeo te lo hace tu entorno, ¿no? Que es como el magma, el que te cuida y que te sostiene, pero que también que te atrapa, ¿no? Y que te puede como... Entonces, no sé si has dicho, ¿a qué no renunciaríais? Dices, ¿no? Sí, puede ser que lo haya dicho, no lo sé. No me acuerdo. Ya, pues... O que es irrenunciable, ¿no? A la hora ¿Qué de... es irrenunciable? Supongo que en lo que tiene que ver con el que contar, ¿no? O sea, no sé, supongo que luego todas también tenéis que, no sé, Alauda sé que ha hecho una película pues que está en Netflix, ¿no? Habéis trabajado
pues yo voy al infierno, yo era el infierno, he pecado. Pero me imagino que cuando configuramos o estáis trabajando en un proyecto personal, ahí sí que, bueno, no queremos contar cualquier cosa, ¿no? O digamos que de donde parte todo este pifostio de montar una película tiene que conectar con algo íntimo. Pero bueno, no podemos no desarrollar eso más ahora, ¿eh? O si queréis. Sí quería decir solo un apunte y es como... Yo reconozco que a mí me da rabia que nos digan sobre qué tenemos que hacer películas. Claro. Porque yo esto lo he oído también, toda la promoción de 5 vídeos de ¿y por qué no hacéis ciencia ficción? Pero bueno, a ver, ¿quién hace ciencia ficción en el Estado español? O sea, que es carísimo hacer ciencia ficción y nosotros tenemos que ponernos a hacer ciencia ficción si no nos apetece. No necesitamos superhéroes. O sea, como más, que no nos digan lo que... Hay esta tendencia también a decirnos lo que deberíamos estar haciendo. Pues bueno, que es un poquito, ¿no?, de condescendencia, de querer ayudar y yo creo que eso no, o sea, cualquier debate es bienvenido, pero igual que a ellos no les decimos lo que tienen que hacer. Y luego que... Sí. No, bueno, solo un apunte que sí que me parece que quizás ahora, pues bueno, lo que es el machismo, ¿no? Que no puede ser, no se le permite ser tan explícito en algunas ocasiones, busca fórmulas un poquito más sofisticadas, ¿no? Y quizás pues esto de estar observando como a todas estas mujeres que están haciendo cine pues con unas ganas un poco de descalificarlas, de ponerlas en una idea de repetición o de falta de personalidad o de lo que fuera, es parte de esto, ¿no? Y simplemente que ha adquirido otro tipo de tentáculo, ¿no? Porque no se les permite la explicitud, pero a mí me parece que es una lectura como muy clave, ¿no? Esto. Sí, con lo que decías, Lauda, ¿y por qué no haces ciencia ficción? Y, por ejemplo, puedes decir, bueno, ahí está Céline Sciamma haciendo Petit Maman, por ejemplo, ¿no? Y te dicen que es ciencia ficción y dicen, no, bueno, pero como eso no es ciencia ficción. Entonces, no solo te están diciendo lo que tienes que hacer, sino también qué es lo que... O sea, ellos son los que definen los marcos epistemológicos y constantemente, ¿no? Y no solo te dicen que entres en ese marco o salgas de ese marco, sino también como definen los límites del marco y es, basta. No, y con respecto a lo de irrenunciable, ¿no? ¿Qué es irrenunciable? Para mí, como no sé cómo vamos a ser en el futuro y no sé qué películas haremos, ni si haremos ciencia ficción, que quién sabe, ¿no? Para mí hay algo súper irrenunciable que tiene que ver con la vida haciendo cine. O sea, yo sí que creo que estamos planteando unas nuevas formas de jerarquía, unas nuevas políticas y comportamientos en los rodajes y creo que sí que estamos mostrando que se puede ejercer una autoridad bondadosa, ¿no? Que es una palabra que me encanta y que está un poco de moda y que tú la has usado mucho en la presentación, y con eso no quiere decir que no podamos hacer cosas enormes, dirigir a mucha gente, hacer sentir seguras y seguros a la gente que nos acompaña, pero creo que eso para mí es irrenunciable, que mientras alguien esté haciendo un proyecto donde yo esté a cargo de eso, sea medianamente feliz y que sea placentero, y dentro de que sabemos que hacer cine es muy complicado, como en todos los entornos donde hay dinero hay mucha tensión. Pero creo que ahí sí que estamos dando ejemplo de que esa especie de militarización jerárquica aprendida de los rodajes puede ser de otra manera. Y se puede trabajar en silencio, se puede trabajar con amor y se puede trabajar guardando lo sagrado, ¿no? Que al final son las películas. Es que de hecho, perdona, es justamente ha respondido a la siguiente pregunta. Me encanta. Porque justamente yo tenía apuntado esto, ¿no? Yo cuando estudié cine con Alauda, recordemos, en la escuela, dirección, que era ya ahí como la élite, empecé como a sentir mucho malestar porque ya en la escuela flotaba en el ambiente que las personas de dirección teníamos que tener determinada... ya no carisma que teníamos, no, en serio, pero sino como una cosa súper clara, había ya unas jerarquías claras, es decir, era como de alguna forma lo que sería luego ya un trasunto de la industria, ¿no? Y de alguna forma yo creo que sentí también ese rechazo porque me parecía que esa jerarquización se llevaba después a los rodajes, que era una jerarquización y un entender el poder muy masculino, es decir, siempre se habla de que el cine es un trabajo colectivo
y lo es, pero indefectiblemente, porque luego, bueno, pues ahí están las maneras en las que se endiosa a los directores, y hablo sobre todo de los hombres probablemente, no sé si... Y eso es lo que me parece clave, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que ella me ha respondido, ¿ahora qué hacemos? Pero bueno, os doy paso también a las demás, ¿no? Porque eso de verdad que sí que me parece como algo que puede ser revolucionario desde las revoluciones que nos importan, que son las que podemos tocar, ¿no? Las que están a nuestro alcance, ¿no? Que es, efectivamente, dejemos de que nos haga gracia que Almodóvar trata fatal a las actrices, dejemos de que nos haga gracia que Nacho Vigalondo no sé qué, o que no sé quién y no sé cuántos, ¿no? Digo, estoy ya diciendo nombres, esto solo está en mi grabadora. Pero sí, o sea, creo que el cine tenía esto, y que ahí, desde luego, pienso que es importante. Bueno, el año pasado en Mujeres Creadoras tuvimos aquí, bueno, la mesa era sobre podcast feministas, pero estaba Zaida Carmona, amiga y directora de La amiga de mi amiga, que era una película concebida desde la colectividad más absoluta, ¿no? Entonces, bueno, sobre este tema, amigas. ¿Cómo lo entendéis vosotras? Sí, o sea, es difícil el tema también de la jerarquía, ¿no? en sí, o sea, es como complicado porque es una maquinaria, ¿no? El cine que funciona como un reloj, ¿no? Sobre todo, pues estamos hablando de películas que se han rodado de una manera, entre comillas, más hegemónica, ¿no? De un tiempo concreto en el que tienes un equipo y hay que rodar, y es, digamos que es como complejo modificar esas estructuras, ¿no? Para la eficiencia de la propia máquina, digamos. Pero sí creo que estamos aportando un concepto de liderazgo, ¿no? Nuevo en ese sentido. Creo que, por ejemplo, el hecho de no... por ejemplo, aportar vulnerabilidad y que esto no sea un problema, sino todo lo contrario, ¿no? Que puedas compartir tus dudas y eso no te quite autoridad, sino todo lo contrario, reivindicarlo como un lugar fértil, ¿no? Como un lugar fértil en el que saber también recoger toda ese talento y energía que te rodea, ¿no? en tus compañeros artísticos, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que está transformándose, y que en un momento, yo creo que como también es muy nuevo para ciertas personas del equipo que pueden estar también desde hace tiempo haciendo cine, para ellos también, digamos, al principio están descolocados, ¿no? Con la nueva, o sea, con esa manera, esperan un poco como esa batuta rígida, ¿no? del director, bueno, que estaba instaurado esta idea, ¿no? De todo lo sabe, no puede dudar y todo está, ¿no? Su autoridad es como... O sea, en el fondo creo que el feminismo no solo libera a la mujer, también libera al hombre, y en ese sentido... creo que es un lugar mucho más fértil y amoroso, ¿no? Desde el donde crear también, ¿no? También al hilo de lo que decías, Jaione, que hay una cosa yo creo muy positiva que ha pasado, que se ha caído ese mito de que la genialidad o lo talentoso está vinculado a, pues eso, al maltrato, al histerismo, a la egolatría, o sea, que esto ya cae por su propio peso, ¿no? Que luego las películas y el talento se abren camino y conectan con la gente o encuentran su sitio, y que no tiene que ir vinculado a ese tipo de como de mitos, ¿no? o de liderazgos. Y luego en torno a las revoluciones que puedes tocar, que al final son efectivamente las que luego, ¿no? nos ponen los pies en la tierra. Por ejemplo, también el hecho de que nosotras estemos dirigiendo, que tengamos cada vez más peso. Yo, por ejemplo, no sé, yo en Querer, yo puedo pedir que quiero que más del 50% del equipo sean mujeres. Creo que estamos en un 70% para cuando cerramos la producción. Yo puedo exigir que haya una coordinadora de intimidad. Quiero decir, hay muchas cosas que son muy, muy reales y que se están ¿no? incluyendo y cambiando, yo creo. Porque había también conciliación, ¿no? O sea, por ejemplo, en el rodaje de Cerdita, ¿no era que había también específica? Conciliación es, yo creo, de lo más difícil. O sea, se llega a poner igual una guardería, cosas así. Pero es que no sé si es conciliación cine, exactamente, pero... Yo he estado en algún debate sobre esto y no he encontrado a nadie que dijera, en mi rodaje rodábamos 8 horas y nos íbamos a casa con nuestros niños.
Porque tú sabes, como yo, que claro, que se ruedan 12 horas, 13 horas y claro, y rodar menos significaría que tienes más dinero para hacer esa producción o que necesitas más dinero. El de la conciliación sí que es un debate muy interesante que no solo nos afecta a nosotras, claro, pero claro, eso sí que es otro modelo industrial, ¿no? Pero igual en algunos casos sí sucede que, por ejemplo, y como gracias a las diosas, no solo estamos cambiando ya nosotras, sino que también tenemos cada vez más pues, compañeros involucrados en la totalidad de la crianza y demás, también en muchos rodajes empiezan donde son ellas las que están trabajando, también son ellos los que vienen ¿no? para asistir y tienen lo que antes en realidad pues hacía, o sea, se podía ver en el negativo, o sea, ahora de repente son ellos los que, bueno, yo voy a ir, soy jefa de sonido, pero tengo una criatura de 2 años y me tengo que traer a mi marido, que va a estar ahí, ¿no?, cuidando. Y entonces, bueno, son pequeños gestos que... Sí, lo que pasa que para mí el tema de la conciliación al final tiene que ver más con que tú tengas la sensación de que puedes rodar y trabajar y también tener un tiempo con tu hijo, ¿no? Sí. Es verdad que luego también el mundo del rodaje es peculiar porque nosotros rodamos igual, rodas un mes o rodas 2 meses y luego es verdad que yo muchas veces lo he dicho, yo he sido más privilegiada en términos de conciliación haciendo cine que otras cosas porque bueno, igual cuando rodaba no tenía ese tiempo con mi hijo, pero es verdad que luego en la postproducción podía llevarle y traerle del colegio todos los días porque el horario es más flexible, es distinto, ¿no? Yo lo veo casi más que para las directoras, para los técnicos y las técnicas, fíjate, el tema de la conciliación, porque si vas enganchando un proyecto con otro, las jornadas de rodaje es que la más light es, no sé, 11 horas y claro, no hay tiempo para... Y ese es un melón interesante, pero claro, es un tema económico. No, sí, que estoy de acuerdo con vosotras respecto a la conciliación, que yo personalmente, mi película, yo cuando la rodé tenía un hijo de 10 meses, y luego cuando estrené la película tenía otro hijo de 1 mes, con lo cual fue una película muy plagada de este tema y estuvimos intentando, las productoras somos las 3 muy sensibles al tema de apoyar, ¿no?, la conciliación, no fuimos capaces de encontrar una fórmula, ¿no?, y lo estuvimos buscando. Es complejo, ¿no?, sobre todo porque existen unos horarios muy, pues eso, hoy ruedas de día, mañana de noche, hoy aquí, mañana allí, y entonces de alguna manera acaba siendo también una tortura para acompañarte a ese niño, a esa pareja. Es complicado, ¿no? Es un reto que creo que hay que juntar a los pensadores necesarios para encontrar fórmulas que ayuden y también desde el Estado pues, a apoyar un poco económicamente también estas cuestiones, ¿no? Pero sí, o sea, es un reto importantísimo porque recuerdo en mi equipo pues seríamos 40 y pico en rodaje, técnicos, y ver que había varios hombres, no bastantes porque eran pocos los que tenían hijos en todo el equipo, pero había varios hombres y muy pocas mujeres, porque en el fondo también se frena la carrera, ¿no?, de la mujer y eso todavía se da hoy en día. Aunque hay pequeñas excepciones y pocas, como decía antes, pocas pero grandes excepciones, todavía en términos genéricos pues hace que la mujer no pueda decidir en el fondo lo que quiere, sino que de alguna manera tenga que elegir entre seguir trabajando o ser madre, ¿no? Hay algo así como dicotómico que debemos acabar con eso, ¿no? Y que se está dando especialmente en la mujer, claro. Es que, por ejemplo, pues habría como también un debate interesante sobre, porque estamos naturalizando que las jornadas son de 12 horas, ¿no? Y eso es porque, pues por la eficiencia de la maquinaria, pero es que a lo mejor estamos haciendo películas que no valen lo que cuestan, o sea, estamos haciendo películas X, ¿no? O sea, que pues de 1,5 o 2 millones de euros, que, o sea, sinceramente, es que dicho así, digo que nadie se asuste porque va todo en seguridad social, comidas, hoteles, catering, o sea, no es como, wow, esta gente, pero que igual en realidad el coste de esas películas es muy superior y las estamos haciendo por debajo de lo que realmente, o sea, si nos ciñéramos a un convenio digno como en cualquier otro sector, en el metal, o tanto se lo pelean, que ahora ha habido una reformulación del convenio, ¿no?, para mantener las 8 horas, porque ¿por qué estamos dando por hecho que
que son 12 o 13, pero Claro. si fuéramos a las 8 horas, pues las películas que hacemos costarían muchísimo más. Por eso, o sea, hay de nuevo como la invisibilización del cuidado, la precarización del cuidado, porque si pusiéramos ese cuidado en el centro, eso implica que claro, pues si yo 8 horas y me voy a recoger a mi niño al cole y lo devuelvo, pues si no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo alguien y está desregulado, ¿no? O sea, habría que igual también incluso como también desafiar el propio paradigma de que damos por hecho en el cine, que es así, como son 12 horas más una para comer, 13. O sea, es como 11 más una. ¿Querías? Es que, no. Como tengo una trayectoria de películas de mucho más bajo presupuesto, que no. En realidad, por ejemplo, en mi peli rodábamos 8 más 1, no había ni una madre, éramos todas, eran todas más jóvenes que yo y Bárbara estaba embarazada y tuvimos muchísimos cuidados y muchísimas, ¿no? Entonces, como de este tema no lo he vivido, no sé juzgarlo bien, pero sí hay otras formas de producción. Lo que pasa es que de pronto, por ejemplo, en el modelo de Los Ilusos, que es verdad que es un modelo que se adapta mucho a la vida, pero es subindustrial casi, a veces, dentro de que todo el mundo cobra lo mismo. O sea, es verdad que tiene una filosofía de trabajo que es súper interesante y que sería súper interesante a estudiar. Mucha gente, ¿no?, les pregunta que cómo llevan a cabo, porque es un tipo de ecosistema muy particular y sostenible, es casi ecológico, ¿no? Pero, por ejemplo, mis jornadas se dan de 8 más 1 y la gente engordó y durmió mucho en el rodaje. No digo que sea ejemplo de nada para nada, pero sí se pueden estudiar otras posibilidades. Ayer estamos en la rueda de prensa de la próxima muestra de cine y mujeres que llevamos 38 años haciendo en IPES, y dábamos unos datos porque, claro, a veces también una puede pensar, bueno, cuántas directoras, cuántas películas de directoras, qué bien, pero luego los datos ofrecen una realidad bastante atroz todavía, ¿no? Según el último informe, no de cualquier institución, sino del CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, las mujeres representan en la industria un 37% frente al 63% de los cargos que ocupan los hombres, y que además, como os podéis imaginar, los cargos feminizados siguen siendo, y con todos mis respetos para, por supuesto, esos apartados, pues diseño y vestuario, maquillaje, peluquería, y dirección artística. Hablaba del presupuesto y lo ha clavado, porque el presupuesto medio de las películas de las directoras está en torno a 1,5 millones de euros frente a la media de 2.700.000 que tienen las películas dirigidas por hombres. Y el otro dato también bastante terrorífico es que si nos vamos al puesto de dirección, las mujeres ocupan un 27% del total, ¿no? Y yo, ante esta realidad que ahora, bueno, pues no sé que ensombrece un poco el debate, pero que es que creo que también estamos aquí para hablar de esto. Yo os pregunto, seguramente ninguna tendréis exactamente la fórmula para revertir esto, que es una cuestión de décadas y que lo venimos haciendo pues desde las instituciones, desde los espectadores y espectadoras que estáis aquí. Podéis cambiar el paradigma de las taquillas, desde espacios como IPES y dónde ponemos el foco y en qué debates, desde los medios de comunicación y desde dónde deciden atender y a qué películas, desde distribuidores y exhibidoras como Golem, que tenemos también aquí, aparte de esa parte, valga la redundancia. Pero la pregunta sería, primero, ante esta realidad, ¿qué supone al final para una mujer poder llegar ahí a dirigir una película? Es decir, ¿cuánto de escalada casi real, ¿no? O que
no sé cuántos escalones más supone subir para poder llegar a hacer una película, y luego qué ejes de poder hay que ir dinamitando. Yo ya voy a hablar como Irantxu Varela, casi, como con autodefensa, ya no autodefensa, sino ataque feminista. No, pero quiero decir, ¿esto qué es? Que al final los ejes de poder en el cine, véase las productoras, los productores, son sectores masculinizados y el dinero sigue... No sé, quiero decir, ¿qué veis ahí ante una realidad que sigue siendo la que es? Los números siguen siendo los que son. ¿Qué se os ocurre y cómo lo analizáis en este caso? A Lauda, por ejemplo. Bueno, yo sí que creo que hay una cosa muy real en cuanto a esas cifras, y es que cuando se pusieron en marcha las políticas de puntos y donde se favorecía tener una directora o una guionista a nivel de puntos de las ayudas, los números crecieron. Por una cuestión de que los productores o productoras también necesitan financiar los proyectos, y si de repente tú eres un reclamo por tu condición de mujer, es así, se proponen cosas y además, bueno, porque los productores y las productoras, y está muy bien, tienen que pensar en cómo financian las cosas, y ven que eso es una manera más segura de financiarla, ¿no? De puntuar más alto, etc. O sea, con lo cual mi conclusión es que el tema de las políticas es vital. O sea, quiero decir que no le vas a dar la vuelta a esta situación, a esa cifra, si realmente no empujas desde otro sitio, porque cambiar las estructuras mentales de las personas, eso pasará, yo soy optimista, pero lleva muchísimo tiempo, muchísimos de estos debates, que pasen muchas más cosas, ¿no? Entonces, a un corto o medio plazo, lo más efectivo han sido políticas que incentiven que la gente quiera apostar por talento femenino. Sí. Eso sería como para mí como lo más real y lo más pragmático. Luego, en cuanto a... Yo creo que cada vez hay más... O sea, el hecho de que se hable más, lo que hablaba de la toma de conciencia, yo sí que creo que hay como una generación distinta de chicas que les apetece más, que quieren más. No sé, nosotras, por ejemplo, en clase éramos 3, me parece, éramos como un grupo de 12 personas o así, sí, ¿no? Y éramos tres chicas nada más. ¿Éramos 3 o 2? Sí, éramos 3. No recuerdo la tercera. Igual sería yo. Sí. No, pero era Nerea, Nadia, o sea, y yo. O sea, éramos 3, sí. Bueno, vale. Te quiero decir que el porcentaje era muy bajo, sí. Y ahora cuando vas a las escuelas ya ves más, ¿sabes? Ves más mujeres, ¿no? O sea, que eso de alguna manera también está cambiando. Jayona, si quieres, o como queráis. Es que lo ha dicho un poquito ella, ¿no? Pero sí, quizás veo algunos sectores todavía algo masculinizados, como puede ser la crítica. Hay pocas revistas de cine especializadas con mujeres directoras de la revista, o simplemente en general la crítica, pues en periódicos y tal, está más masculinizada. Pero bueno, o sea, creo que ahí podríamos encontrar como un hueco más paritario, ¿no? Sí, yo también pienso como ella que las políticas son todavía necesarias, porque al final el cine es un reflejo de la sociedad y la sociedad todavía no está en el lugar, ¿no? de que si quitas las ayudas eso no vuelva a decaer, ¿no? En 2 o 3 años. Pero bueno, yo lo veo como positivo, ¿no? Creo que estamos en un momento, bueno, que se están viendo películas muy buenas, que hay muchas productoras, que también el sector de la producción es muy importante para que esto cambie, ¿no? Y hay muchas productoras muy sensibilizadas también, o con una perspectiva feminista, o bueno, simplemente como ya en otro estadio, ¿no? Como más maduro social, ¿no? Que no es el del machismo. Y en ese sentido creo que estamos en un momento con más tejido y más fuerza, pero sin duda no es el momento de eliminarlas todavía, ¿no? Hay que mantenerlas un tiempo, ojalá en algún momento se puedan quitar, porque significará que estamos en una sociedad realmente igualitaria, pero hasta ese momento es necesario, ¿no? Porque si estamos hablando que ahora hay muchos directores o bueno, gente masculina en el sector que se queja porque ya no tiene tantas posibilidades, pero mira las estadísticas, ¿no? Incluso con discriminación positiva estamos en estadísticas por debajo. Entonces,
si ya las quitas, pues no es el momento. Pero bueno, sí, lo que es igual la dirección de festivales, que esté también más feminizada. No sé, creo que hay todavía algunos sectores que también avalan las películas, ¿no? Que se pueden todavía, digamos, hacer más igualitarios, ¿no? ¿Queréis añadir algo? No sé, es que, a ver, todo lo de los puntos, igual no sabe todo el mundo cómo funciona, porque para nosotros es bueno, como sí, una claro. cosa muy del día a día, pero que esta voluntad política de favorecer pues que contrates en puestos de liderazgo, desde dirección de foto y en sectores que no son quizá los más habituales, donde haya mujeres a cargo, pues esta política de puntos a la hora de pedir ayudas al Ministerio de Cultura, pues ha ayudado y ha sido, pero providencial, o sea, es que absolutamente providencial. Y de hecho hay muchas productoras, muchos productores que se quejan en plan, joder, necesito una chica andaluza, ¿por qué tal? Porque te dan puntos por eso, pero es que no hay otra manera. Y no hay otra manera también de que un montón de mujeres empiecen a desarrollarse en puestos de liderazgo, en cargos importantes y luego tengan un currículum y una experiencia y después la gente las quiera contratar pues simplemente porque son buenísimas en su trabajo, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero si no se hace esa diferencia, o sea, esa excepción ahora durante, creo que va a faltar unos años todavía, pues sí. Y después hay una cosa que me parece medio peligrosa o muy peligrosa, que es la utilización de la etiqueta feminista, que ahora todo es feminista, ¿no? Y yo a veces leo guiones de, pues son las mujeres, son todo chicas protas y entonces son feministas. Y no tiene nada que ver, ¿no? Hay un uso muy frívolo de esa etiqueta y creo que ahí tenemos que estar muy, muy atentas. Sí, Es que otro melón. a ese respecto, sí que es verdad que se nos lee desde esa perspectiva, ¿no? O sea, la lectura que se hace sobre una película dirigida por mujer es diferente a la lectura y siempre de alguna manera se intenta, digamos que al final solo se lee desde la perspectiva feminista cuando muchas veces tiene como múltiples caras, ¿no? Y sí es verdad que o sea, que yo hay veces que pienso que hay películas que de alguna manera en otra época no hubieran sido leídas de la misma manera por la crítica, en el sentido de exigir una cierta moral, ¿no? O sea, están como muy cortadas por el rasero de la moral feminista, que obviamente creo que todas estamos de acuerdo en una sensibilidad al respecto, pero que de alguna manera son leídas desde ahí, ¿no? Y llega un momento que también necesitamos, digamos, que no se nos hagan el check de haber cumplido con todo lo que debemos cumplir, ¿no? O sea, como no partir de ahí, ¿no? Un pequeñito apunte más sobre el tema de los puntos que cabe como resaltar que al final el porcentaje respecto a la valoración total de un proyecto, de los puntos que pueden representar al máximo la participación de mujeres en los distintos cargos, responde a no sabría ahora mismo hacer, ¿no? Como el cálculo, pero que podría ser máximo, o sea, no sé, ¿me lo invento? ¿De 5? ¿De 100? ¿O 7? ¿Máximo? 7. Y luego está, o sea, que eso corresponde dentro de otros parámetros a la valoración objetiva de los proyectos, y luego está la valoración subjetiva que responde a la calidad del guión y que es un 40, o sea, 45. Entonces, que eso también para aclarar lo de que parece que a veces se dice, no, es que está hecho la película porque es mujer. No, ha hecho la película porque es un guión buenísimo y porque al final, cuando estamos hablando de cuántas películas se pueden presentar a las ayudas de producción del Ministerio, ¿sigo inventándome cifras? Pero muchísimas. Y al final el corte es muy exigente, o sea, y puede estar alrededor de un 82 o 85, depende del año, ¿no? Pero entonces entrar o no entrar a veces es por 0,25 puntos. Entonces, o sea, ahí está la cosa, pero no, o sea, como que tengamos claro que no es todo orégano, o sea, no todo el monte es orégano y no hacemos las películas porque somos mujeres, o sea, hacemos las películas porque hay un montón de secciones y apartados en los que estamos sacando 8, 8,5, 7,2, 7,5 y en la media entras, o sea...
Decía antes que luego nombraría los premios y nominaciones, bueno, que tienen estas cineastas aquí con sus películas. Lo voy a hacer ahora, pero, bueno, o no todas, porque algunas, si no me alargaré, pero para hablar también un poco de qué suponen los premios, más allá de ese escaparate, de ese glamour, de esa semana de celebraciones, de estar en las portadas. Es decir, si eso, porque a veces me encuentro en algunas entrevistas, bueno, aquí está Rosa Sofía, directora, se ha sobresaltado, directora de un fantástico documental que se llama Pulmón, Arnaz Betean, donde hace un repaso por generaciones de cineastas vascas y cómo está en ese sentido el estado de las cosas. Y ahí recuerdo que en tu película, no lo quiero decir mal, pero había una de las cineastas que había ganado un Goya, creo que era a mejor película de animación, y que ella contaba, bueno, ahí tengo el Goya, pero de poco me sirvió después, ¿no?, para todo lo que he tenido. ¿Perdón? Maite Ruiz de Austri. Pues, en todo caso, repasando, Okorno ganó en los premios Goya Mejor Actriz Revelación a Janet Novas. Ganó la Concha de Oro a Mejor Película en el Festival de Donosti. 20.000 especies de abejas me lo dejo para el final, que tengo 2 folios. 5 lobitos ganó el premio a Mejor Actriz Principal para Laia Costa, Mejor Actriz de Reparto para Susi Sánchez, Mejor Dirección Nobel para Lauda Ruiz de Azúa. Ganó también en los premios Platino Laia la Mejor Actriz y Susi Sánchez también lo ganó. En Málaga es que lo ganaste todo. La Biznaga de Oro, la Mejor Película, Laia Mejor Actriz, Susi Sánchez Mejor Actriz, ganaste Mejor Guión. Y en Los Feroz, ahora tengo, no sé si se me han desordenado. En Los Feroz, eso es, vale. Itxaso, perdóname que te tengo, es que de verdad sabía que en algún momento dado la liaría. ¿Cómo no? No te preocupes, no he ganado ningún premio importante. No, Y fíjate, estoy como una lechuga, no pasa nada. Si lo importante es seguir haciendo películas. Bueno, pero tenías ahí unas buenas nominaciones a Mejor Dirección Nobel en unos los cuantos Goya. premios del Gobierno de Navarra por escribir poesías cuando era adolescente, eso sí. Y bueno, 20.000 especies, ¿qué os digo, no? Pues en los Goya, Mejor Actriz de Reparto, Ane Gavarain, Mejor Dirección Nobel y Mejor Guión Original, para ti. En el Festival Internacional de Berlín, pues la interpretación principal a Sofía Otero. En los Platino, Mejor Guión, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Ópera Prima. ¿Ves? Es que ya aquí es donde se me ha desordenado. Perdonadme, por favor. Un momento, un momento. Vamos a ver. No, aquí estoy, sí. Ama, perdona, por favor. Luego, en Málaga, pues ganaste la Biznaga de Oro, ganó Patricia López Arnaiz la Mejor Actriz de Reparto. En los Gaudí, Mejor Película de Lengua No Catalana, Mejor Nueva Directora, Mejor Fotografía. En los Forqué, Mejor Película, Premio al Cine y Educación en Valores también. Y en los Feroz, Mejor Película Dramática, Mejor Actriz de Reparto López Arnaiz. En fin, si tuviéramos los premios que tienen todas y las nominaciones, pues llenaríamos el auditorio, pero vuelvo un poco a lo mismo, y que tal vez esto enlazaba con la anterior pregunta. A la hora de poner en marcha un proyecto y con todas las dificultades que conlleva, ¿esto ayuda o se parte de cero cada vez? A ver, en realidad, pero soy la única que no... que no está en marcha con su siguiente proyecto, entonces no lo sé. No lo sabes. Igual más Alauda puede tener. ¿Alauda? Porque también como el ciclo de la peli está como más, ha terminado hace menos, ¿no? Yo no sé si son los premios o no. Es verdad que yo, digamos que a raíz de todo lo que pasó con 5 lobitos, quiero pensar que no solo los premios, ¿no?, sino también la conexión que tuvo con el público, las conversaciones que generó, muchas cosas buenas que pasaron en torno a la película. Sí que es verdad que a mí
Bueno, me resultó como más fácil decir tengo este siguiente proyecto personal, que era los domingos, con los productores, bueno, son 3 productoras y un productor, decidimos repetir, ponerlo en marcha, ya había interés de mucha gente por el proyecto. Por el camino se cruzó la serie también, que la pude escribir y dirigir. Y a mí, desde luego, que la primera película tuviera esa notoriedad, sí que me ha hecho más, o desde luego me ha puesto en un sitio completamente distinto al que estaba antes de hacer 5 lobitos, que era, pasé un duelo de decir, no voy a hacer cine nunca, pero no pasa nada porque yo voy a poder seguir escribiendo en mi casa y eso es lo que me importa y tal. Del duelo pasé de, tengo un guión, vamos a pelearlo, 5 años después de penurias levantamos la película. Entonces, claro, sí, mi sensación sería que no sé si son los premios o todo lo que conlleva el mundo, pues bueno, estar un poco en el foco del asunto, pero sí, a mí sí me ha resultado como bastante más fácil levantar el siguiente proyecto. Yo todavía no estoy levantando el siguiente, estoy todavía como empezando a esto, ¿no? Y, hombre, yo lo que veo es que los premios, o sea, que somos películas que no tenemos la economía para la publicidad que tienen otras películas más industriales, ¿no? El cine de autor es más, en ese sentido, no suele llegar con ese músculo y digamos que esos premios lo que te permiten es llegar, ¿no? a la sala de cine con un poquito más de presencia, ¿no? en lo que es revistas o lo que pueda llegar al público, ¿no? para invitarlos a venir a la sala. Y eso es principalmente para mí lo que aporta en este momento de mi carrera, yo creo que en la carrera de todas, lo que puede aportar un premio, ¿no? Que la gente vaya al cine, que eso es lo más difícil en un cine de autor, que creo que estamos en un momento mejor de lo que estábamos hace 10 años, creo que hay un momento, ¿no? más en el que hemos recuperado un poco la confianza del espectador, en el que el espectador pues está yendo más a salas a ver cine de autor, pero esta es la dificultad y esto es lo que el premio para mí fue lo que más me pudo aportar. Y además, si tú funcionas en salas, es más fácil que luego puedas financiar tu siguiente proyecto, ¿no? Entonces, digamos que esto está unido también a esto, ¿no? Yo eso es de lo que puedo hablar porque todavía no he empezado. Para mí, por ejemplo, estoy en un momento de necesidad de comprender la dimensión de la energía, ¿no? que me va a dar este premio para, bueno, pues también creo que lo primero, en este caso mi reflexión actual es primero entender la película que quiero hacer, ¿no? Más allá de las posibilidades que el premio me pueda dar, porque, bueno, si no, pues para qué estar 4 años con un proyecto que no está realmente, ¿no? Conectado contigo en profundidad. Para mí es un desgaste, yo me entrego, como todas nosotras, como con mucha pasión a los proyectos y es un desgaste, ¿no? En ese sentido, entonces, conectar con el proyecto que realmente necesitas y en ese sentido luego ver el premio que te ha aportado para que sea más fácil, porque mi primera película tardé 15 años en levantarla, ¿no? Y era, yo no digo low cost, digo love cost, ¿no? Porque era pequeñísima. Y luego la segunda, pues fue más, la primera me permitió hacer la segunda pero bueno, lo que quiero es que no sea una tortura, ¿no? Financiar las películas. Pero sobre todo es la dimensión que también te está pidiendo la propia película, entender lo que quieres hacer y conectar con eso, ¿no? ¿Otra cosa? Bueno, por cierto, no sé, igual Amaya hasta y media y damos la palabra a la gente, jefa. Que por cierto, no he dado las gracias a Amaya y a Bego, compañeras en IPES maravillosas, imprescindibles. Y tampoco a Carolina, vale, bueno, la diseñadora del cartel Carolina Otamendi. Y por supuesto, gracias a las compañeras que están haciendo intérprete de signos. Bueno, a ver, este tema, ¿cómo lo planteo? La masculinidad o los hombres en vuestro cine y en el cine que ahora estamos de todas estas autoras que he nombrado al principio, ¿no? Porque evidentemente no son películas solipsistas para mujeres, hechas solo para mujeres y que solo cuentan cosas de mujeres, pero sí que es verdad y no me parece baladí el hecho de que, bueno, y
concretamente con las 4 películas que tenemos, o de vosotras 4, de estas 4 directoras, tenemos en tu película Esti, bueno, el padre es alguien que está ahí como en un proceso completamente diferente al que vive la madre con la hija, que tiene esa secuencia para mí tan significativa y tan triste, que es que, bueno, vamos a la comunión, pero oye, por lo menos en la comunión que no lleve el vestido, ¿no? Es decir, que están como viviendo, que están como por detrás siempre del proceso emocional y parapetados como en una ajenidad muy fuerte respecto a lo que les está pasando a sus criaturas, ¿no? En la película de Itxaso sí que los hombres están como en presencia ausente, en el caso sobre todo de esa secuencia maravillosa en la que Irene Solá es la escritora, es que se me mezclan las cosas. Irene Escolar se declara a este chico francés. Hay un personaje que es el chico, que es Gonzalo, que bueno, es algo más esperanzador también porque tiene 16 años o 17, ¿no? Todavía podemos moldearlo. Pero de alguna manera creo que también planea en tu película, bueno, planea, ¿no? Que es importante en tu película o es parte de tu película la deconstrucción de los cuentos en los que hemos sido princesas y donde estamos hartas de ser princesas y donde podemos aquí, en este caso, en la película, llevar el vestido porque estamos ensayando, pero fuera estamos de otra manera, ¿no? Y en ese sentido eso no deja de ser también una disrupción, ¿no? Hacia los ejes de género. Por otra parte, me giro hacia aquí ahora, Ocorno. En Ocorno los hombres lo único que causan es estos embarazos de los que luego no se hacen cargo. Son las mujeres las que se ayudan después entre ellas. Hay una secuencia para mí... ¿Habéis visto Ocorno? Bueno, se puede hablar de las secuencias entonces, ¿no? Nadie me va a acusar luego de... Bueno, pues sabréis, o sea, os habrá impactado como yo una secuencia que es lo suficientemente gráfica y simbólica, que es en este momento con la trabajadora sexual, que es cuando este cliente le pide, bueno, es que quiero probar la leche materna, ¿no? Porque esta trabajadora sexual está embarazada, lo cual, con toda la sutileza que esa película tiene, ya nos daba ahí pues no sé, como una bofetada, ¿no? De esto sí, ¿no? Aquí sí, pero en todo el proceso estamos solas, ¿no? Es verdad que se desarrollaba en la Galicia de los años 70, pero donde podemos recoger tantísimas cosas todavía en la contemporaneidad, ¿no? Y luego tenemos 5 lobitos, donde tenemos un padre que no sabe dónde está nada en la cocina, ¿no? Y un novio que, no deja de trabajar por su paternidad, que más allá de la necesidad económica hay como todavía bueno, esta especie de reparto que se sigue dando, por más que ahora, no sé, haya, en fin, se entienda de otra manera, pero que también en la película, bueno, ¿no? Ella también estaba sola en gran medida por esto, ¿no? Entonces, la pregunta, ya no es que os voy a preguntar qué hacemos con los hombres, que es lo que le preguntaba a Irantxu Varela hace 3 semanas, pero todo esto, haciendo películas donde las mujeres están en el centro del relato, nos va dejando estos restos, o vais dejando estos restos en el relato, o estas pistas, o estos signos, de que algo ocurre también, ¿no? Y de que algo... Es decir, el arte no deja de ser, al final, un recoger los síntomas que nos atraviesan a todas y que tienen que ver con este lugar que los hombres habitan y siguen habitando. Entonces, no sé cuál es la pregunta, pero me gustaría que... no me atrevo, es que no sé exactamente la pregunta formularla cómo, pero quiero que podamos hablar un poquito de esto. Luego tengo una última pregunta y daré paso a la gente que estará deseando preguntaros. ¿Alguien se atreve a esto? A ver, en mi caso voy a hablar un poquito de 20.000 especies y también de cuerdas.
mi anterior cortometraje, en 20.000 especies de abejas, como también parte del guión, parte de un proceso de documentación muy largo que tuve durante un año aproximadamente, en el que entrevisté a una veintena de familias, a las que no entrevisté una vez, sino que fue un proceso de entrevistas, de ir encontrándonos en el tiempo, desarrollando también complicidad, profundidad, para llegar a más. Ese primer año, que fue como de donde yo pude recabar el grosso del material para empezar a escribir el guión, solo apareció un padre de toda esta veintena de familias a las que yo llamaba para hablar sobre las experiencias de acompañamiento de sus niños y niñas. Pues solo había un padre, ¿no? Y el resto todo eran mujeres. Entonces, inevitablemente, ese grosso del material con el que yo podía empezar a trabajar venía filtrado ya por la experiencia, por los ojos, por la vivencia de las madres, y eso al final ha dejado el rastro. En 2018 fue este proceso de documentación, a lo largo de 2018. Ya en 2019 empiezo con final 2018 los primeros tratamientos, 2019 los primeros guiones, y en 2020 me doy cuenta de que, claro, estaba avanzando la sociedad tanto en materia de visibilidad de las infancias trans, que ya era difícil que a un padre o una madre esto le pillara totalmente como de nuevas, ¿no? Y yo no quería arriesgarme a que mi historia se hubiera quedado anclada en el pasado, porque al final las familias, las mujeres, sobre todo a las que yo había entrevistado en 2018, pues a lo mejor habían hecho los tránsitos entre 2 y 5 o incluso 10 años antes. Entonces, para asegurarme de la vigencia, de la vivencia de ese momento, pues emprendí como una nueva fase de documentación, que es raro porque ya estaba en una versión muy avanzada de guión, y ahí ya pues ya aparecieron fueron menos familias a las que ya entrevisté en esa segunda fase. Eran familias que se habían incorporado en la asociación en los últimos 2 años, y ahí vinieron como 4, que en ratio, en proporción, era mucho más, ¿no? Pero ese facto, ese hecho por una parte, y por el otro, una cuestión que a mí me interesaba explorar en la peli era por qué a una niña trans se le niega la posibilidad de agencia suficiente para saberse niña solo por el hecho de que tenga 7 años, cuando a una niña de cis, ¿no? que se identifica con el sexo que se le ha asignado al nacer, tenga 7 años o 10 o 14, no se le pone en cuestión que se sepa niña. Entonces eso también a mí me invitaba a reflexionar sobre qué es ser una mujer, qué es ser una niña, cómo nos sabemos niñas. Entonces, como ya también mi deseo autoral tenía que ver con investigar sobre eso, yo monto también, no solo por el hecho de que todo el material viene también ya filtrado por esa mirada de las madres, sino porque también tiene que ver con lo que yo quiero explorar, pues monto esa familia, donde tenemos a mujeres pues muy distintas, ¿no? Y donde no hay tampoco un significado unívoco de lo que es ser mujer, sino que, bueno, pues eso, si algo intenta decir la película, porque respuestas tampoco encuentro, pero es que no hay una forma de ser mujer, y que hay, por una parte. Y luego en Cuerdas, o sea, porque no es que no estén, o sea, en Cuerdas hay una trama muy importante. Cuerdas es mi anterior cortometraje y habla sobre una coral de mujeres que ha perdido un patrocinio municipal y que la única posibilidad que tiene para seguir adelante es aceptar un micropatrocinio de la empresa más contaminante del valle, ¿no? Y que es una empresa que está entramada en todo el tejido social, porque pues, la gran parte de los obreros de esa zona trabajan ahí, muchos de ellos están envueltos en juicios por demandas por enfermedades laborales contraídas en la empresa. Y bueno, entonces el cortometraje habla sobre una mujer de 90 años que pertenece al coro y que tiene un hijo de unos 55, que se enfrenta a esta demanda laboral y se va entretejiendo. La trama del hijo es aparentemente
es la trama interna del personaje, pero tiene como menos peso en la narrativa. Parece que la trama externa, o sea, el conflicto principal de la protagonista es la decisión de su grupo de si aceptar o no este dinero. Yo aquí lo que creo es que, de nuevo, tiene que ver con dónde ponemos la mirada, porque igual o sea, esta historia, este universo, si hubiera sido contado por un hombre o si hubiera sido contado hace 10 años, pues seguramente hubieran puesto la cámara en el conflicto laboral del hijo y él sería el protagonista y seguramente la abuela, o sea, su madre de 90 años igual ni aparece, ¿no? Y nadie se pregunta si canta en un coro o no sale de casa. Y aquí como creo que la importancia o la mirada o lo político de la propuesta es como girar la cámara y mirar qué pasa con esta señora, por qué es tan importante para ella cantar, qué representa ese grupo, qué le ha dado y a qué es irrenunciable para ella, ¿no? Sí. Entonces, no es que no estén, por ejemplo, en cuerdas, sino que se trata de dónde los colocas en la narrativa, a lo mejor. No, así como... Es que en el caso de las chicas es casi una especie de venganza irónica sagrada que casi hago también como actriz, porque cuando invito al único personaje masculino que aparece en la película, que yo le llamaba que era una especie de príncipe despistado, llamo a Gonzalo, que lo amo y porque lo amo se lo puedo pedir así, como un pacto casi cómico entre los dos, diciendo, mira, tú a esta película vas a venir a hacer bonito, como tantas veces hemos hecho bonito las mujeres en pelis de hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido es como un guiño casi irónico que él hace con todo su corazón. Y ahora, pensando en esto que decías, de dónde pones la cámara, estaba pensando, es una gran chorrada, pero no sé por qué se me ha ocurrido, que en este caso es un chico, ¿no?, que viene a visitar y se queda ahí fascinado. La película no cambia para nada, ni el devenir de los personajes cambia en absoluto porque ese chico aparezca y haga bonito. Pero pensaba, por ejemplo, en Belle Époque, salvando todas las distancias, y yo amo a Fernando Trueba, por supuesto, pero pienso que Jorge Sanz va y ve a todo este grupo de chicas, ¿no? Y la película está con Jorge, que va descubriendo toda esta familia, ¿no? Y pienso que yo me quedé con las chicas. Pues en mi caso, claro, mi película que trata sobre, como muy bien lo has definido en un inicio, ¿no?, esa exploración de la capacidad de la mujer de dar vida o de no darla, pues de alguna manera, obviamente, la mujer debía estar en el centro, ¿no? Eso era como obvio. Entonces sí que para mí era importante como esos secundarios hombres más tangenciales. Por una parte, sí quería mostrar en la película esta idea de que, bueno, hay un momento sexual en la película y para la mujer supone, hay algo que se transforma y que bueno, su propia naturaleza y esa capacidad de concebir hace que eso tenga unas repercusiones, digamos. Pero en cambio para él no, y de alguna manera tampoco él se va sabiendo que ha dejado embarazada, o sea, quiero decir que él no es un malo malísimo en ese sentido, simplemente que no tiene esa responsabilidad de esa capacidad, ¿no?, también. Y bueno, esto sí que quería, en esa ausencia, también quería como dejarlo claro, ¿no? Pero por otro lado sí me esmeré mucho en que esos personajes tangenciales tuvieran volumen, ¿no? Porque lo más terrible hubiera sido, pues, aplanarlos, porque hubiera sido entonces una película de héroes y villanos que no nos hubiera aportado ningún pensamiento tampoco, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí quise que adquirieran volumen, que adquirieran también afectividad en algunos momentos, preocupación, y que de alguna manera también formaran parte de giros, ¿no?, de momentos en los que son clave para que algo pueda avanzar, ¿no? Pero digamos que su ausencia para mí era importante. Y en concreto en esta escena que tú planteabas, ¿no?, en la que esta mujer, que no está embarazada, sino que tiene un bebé, entonces todavía le da lactancia y tiene leche, y en un momento pues esa leche, pues cae algo de leche y el personaje masculino desea, ¿no?, desea esa leche. Yo trabajo mucho pues como con rimas visuales, veo que la ha visto bastante gente, cosa que me ha hecho mucha ilusión, y en esas rimas visuales pues el pecho es algo que también trabajo, ¿no? Como hay un momento en el que hay un bebé
lactando del pecho, en un inicio como un lugar casi de fuente de vida, ¿no? en el que está nutriendo a ese bebé, otro momento en el que el pecho es un lugar de placer, ¿no? Evocando también este momento un poco que hablábamos antes de que esa situación para la mujer también es otra, ¿no? Y en ese tercer momento, para mí era un momento en el que este hombre, que me habría sido muy fácil aplanarlo, de hecho fue para mí un trabajo, un reto creativo, ¿no? Darle volumen, quería tomar, o sea, de alguna manera entiendes eso, ¿no? Como un querer tomar de la fuente de la vida, algo que nostálgico y algo que tiene que ver, que puede incluso ser turbio, ¿no? Respecto a su infancia, pero por otro lado lo hace a través del patriarcado, ¿no? Y esto para mí era como la clave del asunto, ¿no? Digamos, dar dinero a una persona que tiene necesidad, que en realidad se está negando a esto y no lo quiere hacer, pero con tu dinero tú la oprimes, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido sí que para mí fue una decisión creativa, porque yo lo sitúo en el tardofranquismo, en el 71, y obviamente en esa época había muchos elementos que influían que podrían ser, digamos, el mal, ¿no? Pero decido dejarlos todos, o sea, no señalar explícitamente ninguno de estos, ni al hombre, ni a la dictadura, ni en todo caso a la Iglesia o lo que pudiera, ¿no? O todos los estamentos, sino que lo llevo a través de la atmósfera, ¿no? Como algo que lo impregna todo, como que lo traspasa todo, ¿no? Y es quizás pues, en el momento también del aborto en el que de alguna manera una sociedad que culpa a una mujer por la muerte de una niña, cuando realmente es esa atmósfera, es esa prohibición y son los verdaderamente culpables, ¿no? Es el patriarcado, ¿no? Es esa prohibición sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Y bueno, un poco es donde me muevo yo en la figura masculina, pero sí me gustaría añadir un elemento, y es que justamente, ¿no? Esta mesa tan bonita, a mí personalmente estoy disfrutando mucho de hablar con mis compañeras, pero sí que es verdad que antes decíamos, ¿no? Y yo creo que todas compartimos esto de que nos gustaría ya llegar a un momento, aunque sabemos que no es el momento todavía de que hablemos solo de cine y tal, pero nos ha obligado a reflexionar mucho sobre nuestra posición como cineastas, ¿no? Desde dónde miramos, qué es hacer mujer, o sea, hacer cine desde ser mujer, que es, digamos, hemos reflexionado muchísimo, ¿no? Y compartido mucha reflexión, se nos ha invitado mucho a reflexionar. Entonces, creo que es un momento que también los hombres deben de reflexionar sobre su nuevo lugar, ¿no? Creo que ya se ha propuesto y se entiende que es la actualidad, este nuevo orden, y creo que de alguna manera a veces nos llevamos a la espalda no solo reflexionar sobre nuestra posición, sino hacer el trabajo de ellos, ¿no? Que también es reflexionar sobre su posición, ¿no? Y creo que también es un momento que debemos incluirlos en la reflexión y que ellos mismos generen sus referentes de hombres feministas, de hombres en este nuevo orden, de los cuidados, de otro tipo de liderazgo, de otro tipo de perspectiva, que encuentren su lugar y reflexionen sobre qué es hacer cine desde su perspectiva, ¿no? Y en ese sentido también lo reflexiono ahora un poco. Un aplauso, ¿no? Bueno, yo para terminar, os estaba escuchando y estaba pensando en algunas reacciones que generaron los personajes masculinos de Cinco Lobitos, y yo muchas veces pensaba que tenía la sensación de que ellos, o vosotros, o algunos de vosotros, como que pienso que tienen que hacer un ejercicio de acostumbrarse a verse como les vemos nosotras. Quiero decir que el cine tiene algo de mirada prestada, ¿no? Al final, yo hago una película como Cinco Lobitos, yo lo que os estoy contando es cómo veo yo el peaje de la maternidad, el momento actual, la familia, es mi mirada, ¿no? Yo de alguna manera la presto y vosotros amablemente la recogéis, y si os gusta el viaje, pues vais con esa mirada hasta el final. Y pienso que nosotras estamos mucho más acostumbradas a hacer ese ejercicio
desde pequeñitos, desde pequeñitas, muy fácilmente a empatizar con personajes masculinos de todo tipo, a meternos en esas gafas de masculinas sin ningún tipo de problema, simplemente porque lo hemos estado practicando inconscientemente desde pequeñas, ¿no? Esto ahora está cambiando, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso que hay algo ahí como de ejercitar ese músculo de atreverse y ponerse, igual sin prejuicios, en verse con los ojos de cómo les vemos nosotras a ellos, ¿no? Claro. Otro aplauso. Bueno, compañeras, amigas, llevamos 1 hora y 40 minutos. Creo que sería el momento. No se ha ido nadie. Y no se ha ido nadie. Que aquí tenemos un público fantástico en Iruña. Preguntas, comentarios, declaraciones de amor. ¿Alguien? Ahí veo una mano. Te llevamos el micro, ¿vale? Un segundito, te lo acerca Maya para que te oigamos todas bien. Ahí. Hola, lo primero, soy Rionak a las 4. Y aunque habéis comentado algo durante la charla sobre este tema, pero bueno, sobre ese discurso que hay de esta eclosión de mujeres cineastas, ¿no? Que se dice que, bueno, hablan sobre temas femeninos, de su intimidad, con películas de bajo presupuesto. Entonces, ¿qué os parece que cuando se dice también en ese discurso que si os darían películas de alto presupuesto, como que cuestionan vuestro trabajo, ¿no? Que no seríais capaces de dirigir? ¿Qué opináis? Y a Lauda, por favor, deja el infierno. Ya lo he dejado, estuve un ratito, estaba calentito, pero ya ha salido, Pero igual vuelvo, yo es que soy pecadora, no. Pero bueno, sobre los presupuestos, claro, también pasa una cosa que antes la he pensado cuando estábamos hablando de, como comentáis el tema de los presupuestos, que muchas son primeras, segundas películas. También es verdad que nadie cuando hace su primera película le pone en la mesa, sea hombre o mujer, sí, topocientos millones. Eso también es verdad que, claro, que como todo esto, están saliendo voces nuevas, miradas nuevas, pero es relativamente reciente, pues eso también influye en el tema de los presupuestos. Pero yo tengo la sensación de que eso sí que está cambiando, porque al final también la industria se rige por parámetros comerciales, económicos. Si las películas de mujeres funcionan, que están funcionando, etcétera, o sea, una cosa lleva a la otra, y yo en el proyecto de la serie pues ya he contado con un presupuesto mayor, etcétera, ¿no? Ahí, Osquía. Te acercamos. Tema, pero más desde de lo que comentaba Andrea Jaurrieta, ¿no? De cómo igual el cine de género es el que falta dar el paso, porque a mí, por ejemplo, me encanta vuestra mirada, me encantan vuestras películas, suscribo todo lo que habéis comentado, pero, por ejemplo, cineastas como Carlota Pereda, que no estaba en la primera lista esta que has comentado, ¿no? Películas como Cerdita. Igual lo que nos falta aquí, o el siguiente paso, serían autoras pues como Coralie Fargeat o Julia Ducournau, ¿no? En Francia, ¿no? O sea, aparte de vuestro cine, por supuesto, pero yo creo que a lo que se refería igual Andrea Jaurrieta es a ese paso de otras miradas, de mujeres no solo ejerciendo bondad, sino pues también violencia, por ejemplo. Bueno, en mi película hay muchas mujeres que infligen daño también, claro, sin quererlo, y desde el amor, o sea, desde el mal llamado amor, o sea, no creo que sí. Sí, y que esa etiqueta que nos hemos autoimpuesto aquí de mujeres hablando no es nuestro cine frente a, claro, no es nuestro cine realmente no existe como tal, ¿no? Yo veo Ocorno y me parece una película absolutamente maravillosa, pero que yo no hubiera podido hacer, ¿no? Me parece un universo al que quiero acceder y qué bien que exista ella que lo hace, ¿no? Claro. Pero no existe tal, no estamos, claro, nos caemos bien, pero... Javier.
Y también creo, así como en los laboratorios en los que ahora somos invitadas y hay cada vez más chicas jóvenes y de generaciones que incluso manejan un poco el vocabulario que no entiendo, y de repente ya ves un montón de propuestas súper gamberras, divertidas, marcianas, y bueno, es cuestión eso de dejar un poco más de tiempo, porque al final nosotras, pues bueno, estamos en un momento que es como una punta de lanza, a ver, que las ha habido, pero por supuesto, y gracias a ellas también, pero vamos a ver, ¿no? Porque esto no cambia de la noche a la mañana, son estructuras que atraviesan todos los estratos de la sociedad, y vamos a ir viendo poco a poco los resultados de estas políticas, de estas medidas, de que nosotras estemos, como decía ella, de repente inspirándole a una chica para decir, igual puedo intentarlo, me voy a apuntar a ese laboratorio con este guión de corto que tengo, y eso todo se va alimentando, ¿no? Y va a ir dando frutos. Y por supuesto que las chicas y las mujeres están en todos los géneros. Es cuestión de tiempo y de oportunidades que emerjan. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todas por la gran conversación que nos habéis regalado hoy. Y bueno, una de las ideas que quería rescatar y que me ha parecido como hermosísima es que el arte, y hoy particularmente el cine, sí que es verdad que hay que reivindicar la figura femenina, pero que se hace entre todos. Que una película participa muchísima gente y se genera una pequeña comunidad a la hora de sacar adelante estas historias. Y quería preguntar, igual concretamente a Itxaso, porque me ha resonado mucho el modelo que defiende Los Ilusos, y si podías darnos un poquito más de información frente a ese cine industrial, mirando esos porcentajes, mirando los dineros, esa otra posibilidad de hacer un tipo de cine y de producir un tipo de cine. Gracias. Sí, o sea, yo a favor del cine industrial y que haya muchos presupuestos, y creo que precisamente de eso se trata, ¿no? De que convivamos todo tipo de producciones, de ideas, de imaginarios y todo. Pero sí que es cierto que en Los Ilusos hay una filosofía de la que yo pues he aprendido un poco, lo poco que sé como cineasta, ¿no? Y es que hay como una regla muy importante, y es que todos los días quieras volver a rodar al día siguiente, cosa que no es nada evidente. Igual no siempre pero bueno, tendría que mi equipo aquí refutarme, pero creo que en este caso ocurrió, pero eso es una consecuencia evidentemente de una forma pues muy humanista de trabajar, que no es todo flower power y bondad porque sí, porque evidentemente la presión y la estructura y el tiempo y el dinero estaban ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay una cosa bastante diferencial a otras producciones, y es que todas las jefas de equipo cobrábamos lo mismo. Se hacían jornadas de 8 más 1, o sea que eran bastante placenteras. Pero ¿qué pasa ahí? Que yo escribo un guión totalmente acotado a una forma y a una filosofía de producción. Entonces, no, en mi caso es un tipo de modelo que no todo el mundo quizá quisiera seguir, o que depende del proceso creativo, ¿no? Pero que no es que yo escribo un guión per se y luego intento buscar financiación para hipotéticamente escoger unas actrices en un casting, sino que yo digamos, adapto lo creativo a lo que yo sé. Es un cine muy posibilista y muy hecho a escala, ¿no? Entonces, todas las jefas de equipo cobramos lo mismo, rodamos solo 14 jornadas, eran jornadas cortas, pero creo que la película son equipos pequeños también. Creo que vosotras habréis hecho seguro producciones de diferentes formas, ¿no? Cada producción necesita lo suyo, y entonces son equipos pequeños donde se puede preservar un tipo de intimidad y una forma de trabajar quizá pues que puede... Es un poco raro porque se puede improvisar más y menos. O sea, hay menos tiempo, entonces tienes que tener como los deberes muy hechos, pero al mismo tiempo es un equipo muy ágil, es un tipo de película en realidad muy apacible de rodar. Yo también la imaginé así porque no me hubiera atrevido quizá a rodar una película, como tú decías, ¿no? Con todas estas dificultades maravillosas que tiene, por ejemplo, su guión, ¿no? Pero en este caso es que... es una forma de escribir adaptándome, es hacer las cosas con lo que tengo. Yo también vengo del teatro muy underground y todo lo he hecho con mis manos. Entonces yo, antes de rodar, decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Si un foco, no sé qué, me decían, pero hay otra persona que lo va a hacer. Y yo, ¿de verdad? ¿Va a haber otra persona que lo va a hacer por mí? Porque es verdad, o sea, a veces me costaba incluso delegar, ¿no? Y
Pero bueno, sí, es verdad que son estas películas pues que dan este resultado muy particular, pero que también quiero pensar que esa filosofía está en el aire de la película y en el propio metraje, ¿no? Que hay algo de todo eso, filosofía y de también esos valores feministas de los que habla la película, que forman parte de la estructura de cómo se rodó la película. De eso es de lo que más orgullosa estoy, que esos valores que la película promueve estaban desde el principio en el propio rodaje, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos parafraseando a un personaje de tu película, Itxaso, al personaje Barbarellini, que dice que las películas son cartas al futuro. Las películas de las 4 cineastas que hemos tenido la inmensa suerte de tener aquí, pues nos dibujan un futuro más amable, más habitable, un futuro en el que queremos estar, en el que queremos ser narradas de la manera en la que nos narran. Ha sido un placer inmenso tenerla. Os agradezco infinito a todas las personas que habéis estado hoy aquí. De nuevo agradecer al equipo de la INAI que sigamos por muchos años con este programa. Y bueno, vamos a darles un aplauso gigante otra vez. Eskerrik asko, Alauda, Jaione, Itxaso y Esti. Venga, algún vítore, algún silbido. Silbidos, gritos, de todo, vamos. Bueno, qué maravilla, se me ha hecho súper corto.